Capítulo 1. El único error de riego que mata tus suculentas. ¿Y por qué lo haces sin saberlo? Desde el momento en que decides tener suculentas en casa, surge un vínculo casi íntimo con estas pequeñas plantas. Observas cómo sus hojas carnosas se abren al sol y cómo sus colores cambian sutilmente con las estaciones. Parecen resilientes, invencibles incluso, y por eso muchos creen que cualquier cuidado es suficiente. Pero aquí yace la trampa. Hay un error invisible, casi imperceptible, que mata más suculentas que cualquier plaga o enfermedad. Ese error, el que probablemente estás cometiendo sin darte cuenta, no es regarlas demasiado poco ni demasiado. Es regarlas de manera inconsistente. La mayoría de las personas cree que mientras no las ahogue en agua, sus suculentas estarán seguras. Sin embargo, las suculentas son maestras en almacenamiento de agua. Sus raíces evolucionaron para absorber la humedad de forma lenta y sostenida. Cuando el riego es irregular, unas veces demasiado, otras demasiado poco, se genera un estrés invisible. Sus tejidos no saben cuándo almacenar agua y cuándo usarla. Eventualmente, esto provoca pudrición de raíces y muerte silenciosa. Imagina que tus suculentas fueran pequeñas baterías vivas. Si las conectas y desconectas erráticamente, se deterioran internamente, aunque exteriormente parezcan sanas. Por eso, muchos entusiastas pierden sus plantas sin entender por qué. El mito de riega solo cuando el suelo esté seco es demasiado simplista. Lo que importa no es solo la sequedad del sustrato, sino la constancia, el patrón y la técnica del riego. Ahora, comprendamos el porqué desde la biología. Las raíces de las suculentas buscan agua profundamente en el suelo. Cuando reciben un exceso repentino de humedad, las células internas se saturan y se rompe su delicado equilibrio. Las bacterias y hongos encuentran este ambiente perfecto para reproducirse, y en pocos días la planta comienza a deteriorarse. Por otro lado, si pasa demasiado tiempo sin agua, las hojas pierden turgencia, se arrugan y la fotosíntesis se ralentiza, debilitando la planta lentamente. La clave está en aprender el lenguaje de tu planta. Pequeñas dosis de agua, frecuentes y con patrón, ajustadas a la temperatura y luz ambiental. Finalmente, hay un componente emocional que se pasa por alto. Regar suculentas se convierte en un acto de atención plena, casi meditativo. Observar cómo responde cada hoja al riego constante, cómo crecen lentamente y cómo cambian de color, crea un vínculo que trasciende lo visual. El error no es solo técnico, es la desconexión entre el cuidador y la planta, el no escuchar sus señales sutiles, el no respetar su ritmo natural. El mensaje central es claro: no basta con regarlas cuando se vean secas. La supervivencia de tus suculentas depende de un patrón de cuidado constante, consciente y emocional. Solo así podrás disfrutar de su belleza por años, sin sorpresas desagradables. Capítulo 2. Cómo diseñar un patrón de riego perfecto para tus suculentas y evitar la muerte silenciosa. Cuando hablamos de cuidar suculentas, muchos creen que basta con darles agua y dejarlas a su suerte. Nada más alejado de la realidad. Lo que diferencia a un cultivador aficionado de uno que mantiene sus suculentas saludables durante años es la comprensión profunda de sus necesidades hídricas y, sobre todo, la creación de un patrón de riego consciente, repetitivo y adaptado a cada especie. Primero, es vital entender que las suculentas no son plantas perezosas. Sus raíces están diseñadas para explorar lentamente el suelo y almacenar agua en condiciones de escasez. Cada hoja carnosamente llena de agua es un depósito estratégico que la planta utiliza para sobrevivir en ambientes áridos. Por eso, la apariencia externa puede ser engañosa. Una suculenta puede verse saludable mientras su sistema radicular está en estrés severo. Este es el núcleo del error común, el riego inconsistente. Imagina por un momento que tus suculentas fueran pequeños relojes biológicos. Cada célula, cada raíz, cada hoja tiene un ritmo interno que responde al agua disponible. Cuando rompes ese ritmo, incluso con la mejor intención, las plantas comienzan un proceso de desgaste silencioso. La clave está en respetar sus ciclos naturales. Fases de hidratación seguidas de fases de sequía ligera, nunca extremas. Para diseñar un patrón de riego, debemos considerar 3 factores fundamentales. Tipo de sustrato. El suelo determina cuánto tiempo retendrá la humedad. Una mezcla demasiado compacta retiene agua en exceso, generando riesgo de pudrición.
Por el contrario, un sustrato demasiado arenoso seca demasiado rápido, obligando a la planta a un estrés constante. La proporción ideal suele ser arena gruesa, perlita y tierra orgánica en partes equilibradas, pero cada especie puede requerir ajustes. Condiciones ambientales. La luz, temperatura y humedad relativa del ambiente cambian la necesidad de agua de la planta. En un interior luminoso con sol indirecto, las suculentas consumen menos agua que en un balcón expuesto al sol intenso. La humedad ambiental también altera el ritmo. Si el aire es muy seco, la planta puede necesitar pequeñas dosis más frecuentes, mientras que en climas húmedos, el riego debe ser más espaciado. Señales de la planta. Cada suculenta habla a través de sus hojas y raíces. Hojas arrugadas indican falta de agua, hojas blandas y translúcidas, exceso de agua. Observar estas señales y ajustar el patrón de riego es tan importante como la técnica en sí. Ignorar estas señales es como conducir a ciegas. Aunque sigas un horario estricto, si tu planta da señales de estrés, debes adaptarte. Ahora, hablemos del procedimiento práctico para crear un patrón de riego perfecto. Paso 1. Evaluar el sustrato y la maceta. Macetas con buen drenaje son esenciales. Incluso si todo lo demás es perfecto, un mal drenaje provoca acumulación de agua y muerte de la planta. Paso 2. Medir la humedad del suelo. Muchos cultivadores simplemente presionan el dedo en la tierra, pero esto no es preciso. Idealmente, un medidor de humedad ayudará a conocer la cantidad exacta de agua presente y evitar tanto la deshidratación como el encharcamiento. Paso 3. Determinar la frecuencia. Dependiendo de la especie y estación, la frecuencia cambia. En verano, con más luz y calor, las suculentas requieren más agua. En invierno, casi ninguna. La constancia es más importante que la cantidad. Pequeñas dosis frecuentes, siempre con patrón, son mejores que un riego masivo e irregular. Paso 4. Observar y ajustar. Este es quizás el paso más olvidado. El patrón no es estático. La planta cambia según su etapa de crecimiento, el clima y la luz. Ajustar cada semana según las señales visibles es fundamental. Además del aspecto técnico, existe un elemento emocional y meditativo en este patrón de riego. Cuidar suculentas se convierte en una práctica de observación, paciencia y respeto. Cada gota de agua que cae en su sustrato no es solo nutrición, es comunicación, un acto consciente que fortalece el vínculo entre humano y planta. Cuando se rompe este patrón, la planta puede morir lentamente, pero también se pierde esa oportunidad de conexión. Otro punto clave es el efecto acumulativo del estrés hídrico. Aunque las suculentas pueden sobrevivir a sequías cortas, el riego irregular repetido provoca microdaños en raíces y hojas, acumulando fatiga en el tiempo. Esto explica por qué muchos pierden suculentas aparentemente sanas. La muerte no es instantánea, sino el resultado de un patrón de cuidado inconsciente. Finalmente, el patrón de riego perfecto no solo prolonga la vida de tus suculentas, sino que maximiza su belleza y vitalidad. Hojas más gruesas, colores intensos y crecimiento balanceado solo son posibles si el agua se administra de manera constante, respetando las necesidades biológicas y ambientales de cada planta. Entender este patrón transforma el cuidado de suculentas de una tarea rutinaria a una experiencia de conexión profunda y satisfacción estética. Capítulo 3. Cómo el riego afecta la salud visual, emocional y estructural de tus suculentas. Desde el primer momento en que colocas una suculenta en tu hogar, se inicia un diálogo silencioso. La planta habla a través de sus hojas, raíces y colores. Tú, como cuidador, debes aprender a escuchar. El riego, aparentemente una acción simple, es en realidad un lenguaje que comunica cuidado, constancia y respeto. Cada gota que cae sobre el sustrato tiene un efecto acumulativo, impactando no solo la vida biológica de la planta, sino también tu conexión emocional y la estética de tu espacio. La salud visual, belleza que depende del agua correcta. Cuando tus suculentas reciben un riego constante y balanceado, sus hojas muestran un color intenso y uniforme, su superficie brillante refleja la luz de manera delicada y las formas geométricas de sus rosetas se expanden con armonía. La belleza visual es un indicador directo de salud interna. Por el contrario, la inconsistencia hídrica provoca cambios sutiles pero reveladores. Hojas arrugadas que pierden firmeza, tonalidades apagadas y bordes translúcidos que alertan sobre estrés interno.
Incluso si no notas de inmediato que las raíces comienzan a pudrirse o a secarse, tu percepción visual actúa como un termómetro natural. Esta observación te obliga a reflexionar. ¿Estoy realmente conectándome con la necesidad de la planta o estoy simplemente cumpliendo una rutina mecánica? La salud estructural, raíces y hojas, como arquitectura viva. Cada hoja carnosamente gruesa y cada raíz que se adentra en el sustrato son parte de una arquitectura viva, diseñada por la evolución para almacenar y distribuir agua de manera eficiente. Cuando el riego es irregular, se genera un desbalance interno. Las raíces pueden pudrirse, las hojas pueden colapsar y la planta entera comienza a perder fuerza estructural. Este deterioro no ocurre de manera explosiva, es un proceso silencioso, acumulativo. Cada riego irregular deja una pequeña cicatriz en el sistema hídrico de la planta. Con el tiempo, estas cicatrices se combinan, y lo que parecía una suculenta saludable se convierte en un ser frágil, vulnerable y visualmente apagado. Entender esta relación entre estructura interna y técnica de riego permite intervenir a tiempo, salvando plantas que otros habrían dado por muertas. La salud emocional, conexión y paciencia. Cuidar suculentas no es solo un acto físico, es un acto emocional y meditativo. Cada rutina de riego constante genera una relación de respeto y atención plena. Aprendes a leer las señales, hojas que se estiran hacia la luz, raíces que buscan humedad, cambios sutiles de color que indican que tu cuidado es correcto o necesita ajuste. Cuando riegas con patrón, tu mente también se beneficia. La práctica de observar, medir y ajustar el agua cultivada fomenta paciencia y presencia. En cambio, un riego inconsistente refleja ansiedad o descuido, y la planta percibe este desequilibrio. Este concepto puede parecer simbólico, pero estudios de horticultura muestran que plantas expuestas a estrés constante responden más lentamente a estímulos positivos, afectando su crecimiento y apariencia. El ciclo de vida de una suculenta. Bajo riego correcto. Visualicemos un año completo de vida de una suculenta bien regada. Primavera. El riego constante y ligero estimula la actividad celular. Las hojas jóvenes emergen con colores vibrantes y las raíces exploran el sustrato de manera gradual. Verano. El patrón de riego protege a la planta de la deshidratación por calor intenso. La suculenta conserva firmeza en las hojas y mantiene su forma geométrica característica. Otoño. La hidratación controlada permite almacenar reservas para el invierno. Cada gota administrada con cuidado se traduce en hojas carnosas y raíces fuertes. Invierno. Las dosis reducidas de agua respetan el período de descanso. La planta mantiene su estructura y no se deteriora por exceso de humedad. Si el patrón es inconsistente, los daños no se limitan a la apariencia. Raíces debilitadas, hojas blandas y estrés constante que comprometen la vida de la planta a largo plazo. ¿Cómo implementar la estrategia de riego avanzada? Observar antes de regar. Aprende a reconocer las señales tempranas. Hojas suaves, cambios de color, arrugas leves. Pequeñas dosis frecuentes. No abrumes la planta. El exceso es más dañino que la falta de agua. Usar herramientas de medición. Un medidor de humedad o una varilla puede salvar raíces y hojas de la pudrición silenciosa. Ajustar según estación. Primavera y verano requieren más agua. Otoño e invierno menos. Registrar y reflexionar. Llevar un pequeño diario de riego y observaciones emocionales fortalece tu conexión con la planta y ayuda a detectar patrones de estrés. La transformación visual y emocional. Una suculenta bien regada y respetada no solo es hermosa, sino que se convierte en un símbolo de tu paciencia y constancia. Cada roseta perfecta, cada color intenso, cada hoja firme, es un reflejo de tu cuidado consciente. La emoción que genera mirar un conjunto de suculentas saludables es directamente proporcional al esfuerzo de observación y patrón de riego que aplicaste. En este sentido, el riego deja de ser una tarea rutinaria y se transforma en un acto de conexión profunda, donde ciencia, estética y emoción se encuentran. Ignorar este aspecto no solo compromete la vida de tus plantas, sino que también priva al cuidador de una experiencia meditativa y gratificante. El mensaje central de este capítulo es que el riego afecta simultáneamente la salud visual, estructural y emocional de tus suculentas. La consistencia, el patrón y la atención consciente son tan importantes como la cantidad de agua.
Dominar esta práctica permite no solo mantener la vida de tus suculentas, sino elevarlas a un nivel de belleza, resiliencia y conexión que trasciende lo meramente ornamental. Capítulo 4. Errores avanzados de riego, que incluso los expertos cometen, y cómo evitarlos. Cuando hablamos de cuidar suculentas a nivel avanzado, muchos piensan que ya han dominado el arte del riego. Después de todo, conocen las bases, pequeñas dosis, observar señales, ajustar según estación. Sin embargo, incluso cultivadores experimentados cometen errores sofisticados que afectan profundamente la salud de sus plantas. Estos errores no siempre se detectan inmediatamente. Su impacto es acumulativo y silencioso, erosionando la vitalidad, estética y longevidad de la planta. Error avanzado. MOBA 1. Subestimar la variabilidad de cada especie. No todas las suculentas reaccionan igual al agua. Echeverias, haworthias, crasas y cactus tienen diferentes tasas de absorción y almacenamiento. Un experto que aplica un patrón uniforme a especies distintas asume un riesgo invisible. Algunas plantas pueden recibir demasiado agua mientras otras sufren deshidratación. Este error explica por qué un jardín aparentemente bien cuidado puede mostrar plantas marchitas y otras blandas al mismo tiempo. La solución requiere observación detallada de cada especie, investigación sobre sus hábitos naturales y ajustes precisos de riego para cada maceta o grupo de plantas. Esto transforma el cuidado en un acto de precisión casi quirúrgica, donde la atención al detalle marca la diferencia entre la vida y la muerte de una planta. Error avanzado. MOBA 2. Ignorar la evaporación y la luz ambiental. Incluso los cultivadores expertos a veces olvidan cómo la luz y la temperatura afectan el suelo. Un mismo riego aplicado en un rincón soleado y en un área sombreada produce resultados completamente distintos. La evaporación más rápida puede requerir riegos más frecuentes, mientras que el exceso de sol directo después de un riego puede quemar hojas delicadas. Este fenómeno explica por qué muchas suculentas muestran manchas marrones, hojas translúcidas o bordes secos a pesar de un patrón de riego aparentemente correcto. La clave es medir no solo la humedad del suelo, sino también la temperatura y la luz ambiental, ajustando la dosis y frecuencia según estos factores. Error avanzado. MOBA 3. No respetar los ciclos de dormancia. Las suculentas tienen periodos de reposo natural, generalmente en invierno, durante los cuales su consumo de agua disminuye drásticamente. Un error común incluso entre cultivadores experimentados es aplicar riegos regulares sin ajustar al ciclo de dormancia. Esto provoca encharcamiento, pudrición de raíces y hojas blandas. Aquí la observación emocional se vuelve crucial. Las suculentas nos muestran señales sutiles de descanso. Hojas que se vuelven ligeramente opacas, crecimiento más lento o cambio de color indican la necesidad de reducir agua. Ignorar estas señales es ignorar la biología intrínseca de la planta. Error avanzado. MOBA 4. Riego automático. Mal configurado. Muchos expertos usan sistemas de riego automáticos, pero una programación mal calibrada puede ser desastrosa. Las macetas pequeñas requieren menos agua que las grandes. Un mismo ciclo puede inundar algunas plantas y dejar secas a otras. La tecnología no sustituye la observación. El ojo humano sigue siendo el sensor más fiable, capaz de percibir cambios que ningún medidor puede detectar. La solución consiste en combinar automatización con supervisión constante, ajustando la frecuencia y cantidad de agua según señales de la planta y condiciones ambientales. Nunca confiando ciegamente en sistemas programados. Error avanzado. MOBA 5. Falta de rotación y distribución de agua. Incluso con un patrón correcto, distribuir agua de manera desigual en macetas grandes o en jardines densamente poblados genera estrés hídrico. Algunas raíces reciben exceso, otras apenas humedad. Esto provoca crecimiento irregular, hojas deformadas y raíces debilitadas. La técnica avanzada implica rotar las macetas, mezclar ligeramente el sustrato y observar la uniformidad de absorción, asegurando que cada raíz tenga acceso a la cantidad correcta de agua. Este detalle, que parece menor, puede marcar la diferencia entre plantas saludables y plantas debilitadas. Integrando ciencia y emoción en el riego avanzado. Lo que distingue a un experto verdaderamente exitoso no es solo la técnica, sino la conexión emocional y reflexiva con la planta. Observar, registrar
Interpretar y ajustar es un proceso que combina biología, física y percepción estética. Cada riego correcto refuerza la estructura de la planta, potencia su belleza visual y fortalece el vínculo emocional entre cuidador y suculenta. En el nivel avanzado, cuidar suculentas se convierte en un ejercicio de precisión consciente. Cada dosis de agua, cada ajuste de posición, cada observación meticulosa tiene un impacto directo en la salud física y emocional de la planta. Ignorar cualquiera de estos aspectos equivale a comprometer años de cuidado en cuestión de semanas. Resumen. Reflexivo. Los errores avanzados de riego revelan una verdad profunda. El cuidado de suculentas no es solo ciencia, ni solo estética, ni solo rutina. Es un arte que requiere conocimiento, atención constante, sensibilidad emocional y respeto por la biología de cada planta. Comprender estos errores y cómo evitarlos permite mantener suculentas vibrantes, saludables y resilientes, mientras el cuidador experimenta una conexión profunda y gratificante con la vida que ha cultivado. El dominio del riego avanzado transforma tu jardín de suculentas en un ecosistema equilibrado y estéticamente perfecto, donde la vida, la belleza y la emoción se entrelazan en cada hoja, raíz y roseta. Capítulo 5. ¿Cómo crear un sistema de riego perfecto para tus suculentas? Evita la muerte silenciosa y maximiza su belleza. Desde que colocas la primera suculenta en tu hogar, nace un compromiso silencioso pero profundo: mantener la vida, la belleza y la energía de esa pequeña planta. El riego, que en apariencia es un acto simple, se convierte en el factor decisivo entre la vida y la muerte de tu jardín, y dominarlo requiere no solo técnica, sino observación, emoción, paciencia y precisión científica. El contexto profundo. ¿Por qué la mayoría de los sistemas fallan? Muchos cultivadores fallan, no porque ignoren las necesidades de sus suculentas, sino porque subestiman la complejidad de su biología y su interacción con el ambiente. Cada suculenta es un pequeño ecosistema. Sus hojas almacenan agua, sus raíces buscan humedad, y cada célula responde a estímulos de luz, temperatura y aire. Un error de riego, aunque sea mínimo, provoca estrés acumulativo que lentamente debilita a la planta. Incluso expertos cometen errores por confiar en reglas generales, ignorando factores como la evaporación, la luz variable, la densidad del sustrato, la etapa de crecimiento y el período de dormancia. Aquí radica la esencia de un sistema perfecto: personalización absoluta y atención constante. Paso 1. Conocer cada especie y su biología. Antes de siquiera tocar el agua, debes estudiar tus plantas. No todas las suculentas reaccionan igual. Algunas, como las echeverias, requieren un riego más espaciado pero profundo. Otras, como haworthias, necesitan humedad constante pero ligera. Incluso la forma de la hoja, su grosor y su color son indicativos de cómo absorben y almacenan agua. Esta etapa implica observación diaria, registro de crecimiento y análisis de señales visuales y táctiles. Hojas arrugadas, traslucidez, cambios de color y firmeza son alertas tempranas de desequilibrio hídrico. Dominar este conocimiento es esencial antes de diseñar cualquier patrón de riego. Paso 2. Elegir el sustrato y la maceta correctos. El sustrato es la columna vertebral de cualquier sistema de riego perfecto. Mezclas ideales combinan arena gruesa, perlita, tierra orgánica y grava fina para garantizar drenaje y aireación. La maceta debe tener agujeros de drenaje estratégicos y permitir rotación y movilidad. Un error común es usar tierra estándar de jardín. Esto retiene demasiada agua, promoviendo pudrición de raíces. En cambio, un sustrato adaptado permite que el agua llegue a las raíces, se distribuya uniformemente y se seque al ritmo natural de la planta. Paso 3. Medición y control de humedad. Aquí es donde la ciencia se une con la precisión. Cada riego debe basarse en datos, no solo en intuición. Medidores de humedad, varillas calibradas y observación táctil permiten conocer exactamente cuándo y cuánto regar. La clave es no regar por calendario, sino por necesidad real. Cada planta y cada maceta pueden requerir cantidades distintas incluso en el mismo entorno. Esta práctica evita tanto la deshidratación como el encharcamiento, dos enemigos silenciosos de las suculentas. Paso 4. Frecuencia y cantidad. El patrón de riego perfecto combina frecuencia controlada con dosis precisas. Frecuencia: pequeñas dosis frecuentes en suculentas sensibles,
o dosis mayores y más espaciadas en especies tolerantes. Cantidad. Ajustada según tamaño de maceta, estación, luz, temperatura y etapa de crecimiento. En invierno, la reducción drástica de agua respeta el período de dormancia. En verano, la exposición a luz intensa requiere hidratación ligeramente más frecuente pero controlada. El objetivo es crear un ciclo de riego constante y predecible, que la planta pueda anticipar y del que dependa su metabolismo. Paso 5. Observación y ajuste constante. Ningún sistema es perfecto sin retroalimentación. Cada riego debe ir acompañado de observación cuidadosa de señales de estrés, cambios de color, firmeza y crecimiento. Registrar cada detalle en un diario o app ayuda a identificar patrones y anticipar problemas. Este enfoque transforma el riego en un acto consciente y meditativo. Cada gota se convierte en comunicación, cada observación en aprendizaje. Las suculentas no solo reciben agua, sino atención, respeto y conexión emocional. Paso 6. Automatización inteligente. Para colecciones grandes o espacios urbanos, la automatización es útil, pero requiere calibración avanzada. Sistemas de goteo o programadores deben adaptarse a diferentes tamaños de maceta, tipos de suculentas y su tasa de absorción, variabilidad de luz y temperatura en diferentes áreas, ciclos de dormancia y crecimiento. Incluso con automatización, la supervisión humana sigue siendo imprescindible. Observar, ajustar y corregir evita errores silenciosos que podrían arruinar semanas o meses de cuidado. Paso 7. Integración de la estética y la salud. El riego perfecto también potencia la belleza de la planta. Una suculenta bien hidratada desarrolla hojas firmes, colores intensos y formas geométricas equilibradas. La estética no es superficial, refleja la salud estructural y emocional de la planta y premia al cuidador con satisfacción visual y emocional. El cuidado avanzado convierte cada maceta en un microecosistema armonioso, donde la biología, la física, la luz, la emoción y la precisión se encuentran. Cada ajuste de agua, cada rotación de maceta y cada observación consciente construyen un jardín resiliente y estéticamente impecable. Paso 8. Creando un sistema integral. Un sistema perfecto de riego para suculentas combina conocimiento profundo de cada especie, sustrato y maceta optimizados, medición precisa de humedad, patrón de riego constante y adaptativo, observación y ajuste diario, automatización calibrada, integración estética y emocional. El resultado no es solo un jardín saludable, sino un ecosistema de aprendizaje, paciencia y conexión. Cada suculenta prospera, mostrando lo mejor de su biología y su belleza. El cuidador, a su vez, experimenta satisfacción, conexión y dominio de un arte que combina ciencia, emoción y estética. Reflexión final. Al implementar este sistema, comprendes que el riego no es un acto trivial, sino el pilar de la vida de tus suculentas. Cada decisión impacta la estructura, la estética y la vitalidad de la planta. Cada observación fortalece la conexión emocional entre humano y planta. Dominar este proceso es alcanzar un nivel de cuidado donde la muerte silenciosa deja de ser una amenaza, y la belleza, salud y resiliencia se convierten en una constante tangible y gratificante. El cuidado avanzado de suculentas es, en esencia, un arte meditativo, científico y emocional. Quien lo domina no solo mantiene plantas, cultiva vida, paciencia y armonía en su hogar.